Hoy quiero hablar de cómo, tras lo que evidentemente fue una ocurrencia de último momento del Ejecutivo a media mañanera, se añadió al vapor a la reforma judicial la figura de jueces anónimos. La diputada Lidia García Anaya incluso copió la definición de Wikipedia, citando que la medida ha sido implementada en países como Brasil, Colombia y Perú al momento de proponerlo. Haciendo un poco la tarea que no hizo García Naya, quien tiene maestría en recursos humanos, pero no en investigación, nos damos cuenta que la figura de jueces sin rostro inició en Colombia en 1991, durante la presidencia de César Gaviria, representante de lo que se llamaba la nueva derecha colombiana. En Perú, en cambio, arrancó en 1992 de la mano de Alberto Fujimori, expresidente después preso por 15 años por delitos de corrupción, abuso de poder e incluso homicidio. El caso de Brasil es mucho más reciente, pues los tribunales anónimos iniciaron el 2019 en 6 estados diferentes durante el mandato del ultraderechista y antivacunas presidente Jair Bolsonaro. En Colombia, los jueces sin rostro fueron calificados, al disolverse después de 9 años, como un mecanismo muy inhumano y arbitrario, en palabras de Luz Marina Monzón, ex titular de la Unidad de Búsquedas de Personas Desaparecidas. Esto porque el gobierno de derecha colombiano diseñó un sistema para combatir a aquellos que tienen la capacidad militar o financiera para neutralizar la justicia, esa era la intención, pero la evidencia demostró que el 25% de sus condenados fueron campesinos, el 50% apenas contaba con primaria y el 80% ganaba menos que el salario mínimo. O sea, se diseñó un sistema para combatir a los grandes criminales y que terminó metiendo en la cárcel a los ciudadanos más pobres. En la experiencia peruana, la medida fue retirada 5 años después de haber sido iniciada por la evidencia de que alrededor de los 5,000 juicios por cargos de terrorismo llevados con este método, más de 1,400 personas inocentes habían sido condenadas por estos jueces sin rostro, como señaló un documento de Amnistía Internacional. Esto es un margen de error de 30% que no es aceptable en ningún sistema legal del mundo. La ocurrencia del presidente no le deja ver que está copiando métodos de derecha, incluso de la derecha mexicana, porque el primer intento de implementar esta medida fue durante la presidencia de Felipe Calderón. Y por otro lado, la poca capacidad de la legisladora no le permite distinguir que lo que ella está proponiendo es una medida totalmente desacreditada en los mismos países que usó como ejemplo. Hace un par de semanas ya comenté que la reforma judicial, en mi opinión, no garantiza nada mientras se mantengan como están las fiscalías y ministerios públicos, que es donde la gran mayoría de la gente encuentra el primer obstáculo, muchas veces infranqueable, para poder acceder a la justicia. Pero hasta hace poco esta reforma solo planteaba un sistema que en el peor de los casos aparentaba ser igual de imperfecto que el actual. Pero si el fuerte de la dichosa reforma es que se elija a los jueces según sus resultados, ¿quién va a votar por jueces que no tengan registro de su labor por dirigir juicios anónimos? ¿Una ocurrencia mañanera va a resultar en una modificación que invalide esta reforma?